Cuando nos dedicamos a educar o nos dedicamos a ayudar al prójimo a través de la consejería o de la psicoterapia, uno de los primeros temas que tienen que venir a nuestra mente y a nuestra consideración es el tema de qué consideramos una persona normal, qué consideramos una persona sana, saludable, madura, desde el punto de vista de su personalidad. Las consideraciones de hoy tienen que ver con unir o relacionar el concepto de normalidad con el concepto de virtud. Gordon Allport considera que la idea de normalidad, de salud, de desarrollo, no puede abordarse exclusivamente desde la psicología, sino que suponen una visión ética. Cuando decimos esta es una persona sana, esta es una persona normal, o al revés decimos esta persona tiene cosas por mejorar, cosas por cambiar, y vamos a realizar un cambio en tal sentido, en este sentido, y vamos a utilizar determinados medios, determinadas estrategias para lograr este cambio, indudablemente que estamos realizando afirmaciones éticas. Ya estamos en el campo de la ética, por lo cual querer separar a la psicología o a la pedagogía, a la consejería, todas las disciplinas que tienen que ver con ayudar a otros, separarlas de la ética es algo imposible y artificial. ¿Cómo vamos a definir entonces la normalidad o la salud, la madurez de una persona? Bueno, a través de esta charla vamos a definirla de manera relacionada con el concepto de virtud, como decíamos. La felicidad y la perfección del hombre consiste, según Aristóteles, en la operación de la mejor potencia respecto del mejor objeto. Atención con este concepto, es repito, la operación de la mejor potencia respecto del mejor objeto. Cuando decimos la operación de la mejor potencia, estamos haciendo referencia a un aspecto subjetivo. Cuando decimos respecto del mejor objeto, estamos haciendo referencia al aspecto objetivo. Desde ya digamos que el ser humano, todos los seres humanos, venimos ya a este mundo con determinadas potencias, determinadas potencialidades, determinadas capacidades. Pero decimos potencias porque no están actualizadas. Están digamos, no están en acto, están en potencia, pueden o no ser actualizadas a lo largo de la vida. Entonces, es como que venimos a este mundo con una cajita de herramientas que podemos o no usar a través de la vida. Depende de un montón de factores que tienen que ver con la crianza, la educación, las oportunidades, el contexto sociocultural, socioeconómico en el cual nos desarrollemos, vamos o no a usar, a actualizar esas potencias. Lo ideal es que la persona desarrolle, actualice la mayor cantidad de las potencias que posee. Pero volvamos entonces a esta definición de perfección y de felicidad según los clásicos. Mencionamos en este caso a Aristóteles. Es la operación de la mejor potencia respecto del mejor objeto. La mejor potencia en el ser humano, lo que mejor caracteriza al ser humano, según esta perspectiva, es el intelecto. La inteligencia sería entonces nuestro yo más verdadero. Y la actividad propia de la inteligencia la vamos a denominar contemplación. La contemplación de la verdad, fundamentalmente. Entonces, el intelecto como lo más propio del ser humano, lo más elevado del ser humano, tiene como actividad propia la contemplación de la verdad. No de lo útil, no de lo placentero, sino de la verdad. La vida contemplativa, desde esta perspectiva, entonces, sería la forma más elevada de la actividad humana. El objeto de la actividad contemplativa son las cosas, fundamentalmente, que están más allá de las cosas terrenales o las cosas mortales. Desde una perspectiva, desde una óptica judeocristiana, la contemplación de las realidades divinas
sería el criterio último de la salud del alma. El criterio último de la salud del alma. Por eso afirman los autores clásicos, en consonancia con lo que nos va a decir la Biblia, que Dios es la salud del alma. El auténtico fin del hombre, del ser humano en la tierra, es un fin sobrenatural y consiste en la contemplación de Dios. La contemplación de las cosas divinas, la visión de Dios es el fin último sobrenatural del ser humano. Sin duda que el desarrollo pleno de la personalidad, aunque tenga como centro la mente, que digamos la imagen de Dios en el hombre, el aspecto intelectivo, este desarrollo pleno implica, supone también el despliegue de todas las otras dimensiones del hombre, todas las otras potencias. Cada potencia del ser humano que iremos viendo tiene una o más virtudes que tienden a perfeccionar esa potencia. Luego vamos a explicarlo de una manera más clara. Entonces, comenzamos diciendo que el fin de la vida humana es la contemplación. Podríamos decirlo en términos más sencillos, el fin de la vida humana es el conocimiento, fundamentalmente el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Hay una enorme cantidad de textos de las Escrituras, de los cuales vamos a leer a continuación algunos, que nos proponen esta meta, esta finalidad del ser humano. Vamos a establecer como principio, ya desde el comienzo, que la finalidad, el fin del hombre en esta tierra, implica conocer a Dios, amarle, glorificar a Dios y disfrutar de Dios por la eternidad. Este es el fin del ser humano. Entonces, repetimos y recapitulamos diciendo que el fin de la vida humana es el conocimiento de Dios, y ese conocimiento produce un fruto, que es el gozo por el conocer, por el poseer a ese fin último que es Dios, ese gozo que es el fruto del conocimiento. Muchos autores le llaman la fruición. La contemplación de Dios, el conocimiento de Dios produce fruición, que es el fruto del gozo por la posesión del fin último del ser humano en la tierra, que es Dios. En esto consiste la felicidad. En esta tierra tenemos una felicidad imperfecta que deriva de la posesión anticipada de ese fin último que es Dios, la posesión anticipada, algo tenemos, pero la felicidad perfecta la tendremos en el cielo cuando podamos ver cara a cara a Dios, esa posesión definitiva de ese fin último que es Dios, esa que va a constituir la felicidad perfecta, allí en el cielo. ¿Cuál es entonces un buen criterio para juzgar la madurez, podríamos decir, la salud, la normalidad, llamemos de esta manera, de un ser humano? Podríamos decir, a través de esta pregunta, ¿en qué se deleita la voluntad de esa persona? ¿En las obras de las virtudes o en las obras malas? En las obras de las virtudes son aquellas que conducen al fin último del hombre, conocer y glorificar a Dios y disfrutar de Dios. Las obras malas o las obras de los vicios son las que no conducen a ese fin último, conducen a otros fines que no son el fin real y verdadero del ser humano en la tierra. En síntesis, la normalidad o la salud del ser humano se definen en relación con el fin último del hombre en la tierra. Y cuando hablamos del fin último en la tierra, respondemos a esta pregunta para hacerlo lo más sencillo posible, este concepto. ¿Para qué? ¿Con qué propósito Dios nos creó? Cuando respondemos esa pregunta, ¿para qué? ¿Con qué propósito Dios nos creó? Estamos respondiendo a la pregunta sobre el fin último del ser humano en la tierra. El fin último del ser humano. El fin último del ser humano, entonces, es conocer a Dios, amar a Dios, servirle, glorificarle y disfrutar de Dios por la eternidad. Este es el fin último del ser humano en la tierra. Vamos a leer algunos textos bíblicos que nos llevan a una mayor y mejor comprensión de este tema.
Vamos a empezar con algún texto del Antiguo Testamento. Fíjense ustedes en el primer libro de Samuel, el capítulo 2, vamos a leer el versículo 12, el capítulo 2, perdón, y versículo 12, dice que los hijos de Elí, de esta persona, dice, eran hombres impíos, hombres impíos, que hace referencia a personas alejadas de Dios, personas que están en oposición a Dios. Dicen a hombres impíos y completa la frase diciendo, no tenían conocimiento de Jehová, no tenían conocimiento. El no tener conocimiento de Dios lleva a una vida de impiedad. La impiedad empieza por no tener conocimiento de Dios. Vamos a leer luego en otro libro del Antiguo Testamento que nos habla muchísimo de esto, de este tema del conocimiento, que es el libro de Proverbios. El capítulo 2 dice, entre otros versículos, entonces dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva los caminos de sus santos, dice de Dios, ¿no? Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo aquí el texto es que el conocimiento de Dios, la sabiduría, la prudencia, nos liberan de un montón de cosas malas, de cometer un montón de errores, nos libran de infinidad de males. El conocimiento conduce a una vida virtuosa. Pretender inculcar en nuestros alumnos o en nuestros aconsejados, en pretender inculcarles principios de una vida virtuosa, pasando por alto el hecho fundamental, que es la importancia de conocer a Dios, es una tarea vana, un esfuerzo infructuoso, indudablemente, porque primero es conocer a Dios. Lo mismo en el libro de los Proverbios, pero en el capítulo 24 vamos a leer el versículo 13, los versículos 13 y 14. Dice, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar, así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. El conocimiento produce recompensa. El conocimiento de Dios es dulce, es agradable a la persona, fructuoso y produce abundante recompensa. Pero también tenemos en el libro de Isaías, el profeta Isaías, el capítulo 5 y versículo 13, dice, nos presenta la otra cara de qué pasa cuando no conocemos a Dios. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. La cautividad del pueblo, el castigo al pueblo de Israel vino a causa de no tener conocimiento genuino y real de Dios. Por más que Dios se le presentaba permanentemente y Dios se les manifestó al pueblo de Israel a través de toda su historia, aún así el pueblo se resistía a conocer realmente a Dios, y entonces recibieron las consecuencias. En el libro del profeta Oseas, el capítulo 4, el versículo 6, solamente estoy haciendo una brevísima selección de textos de las Escrituras, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Acá se referencia a un no conocimiento de la ley de Dios, de las ordenanzas de Dios.
pero fundamentalmente lo que faltaba aquí era un conocimiento de Dios. Luego, como consecuencia de conocer realmente a Dios, de contemplar la verdad y la persona de Dios, luego como consecuencia viene el cumplimiento de la ley de Dios. En el mismo profeta Oseas, pero en el capítulo 6, el versículo 6, se nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más que acciones externas, más que buenas obras o acciones exteriores, Dios quiere, dice, quiero conocimiento de Dios, que me conozcan a mí. Acá una vez más tenemos la actividad de la contemplación de Dios como la prioritaria, la más importante de todas. En el Nuevo Testamento tenemos infinidad de textos que nos hablan de esto. Por ejemplo, vamos a leer en 2 Corintios 2, versículo 14. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Acá vemos que una de las funciones de la Iglesia es manifestar el conocimiento de Dios, dar a conocer a Dios al mundo. Una de las funciones importantísimas de la Iglesia. En la misma carta a la segunda a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios tuvo la intención, el propósito de darnos a conocer su propia persona a través de su Hijo Jesucristo viniendo a este mundo. En el mismo texto, en la misma carta, pero en el capítulo 10 de 2 Corintios y versículo 5, dice: a la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El mundo está en un desconocimiento total de Dios, y el mundo se levanta con altivez en contra del conocimiento de Dios. No le conocen a Dios y no quieren conocerle. Pero nosotros los creyentes, ¿cuál es la actitud? Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Nuestra vida se renueva y nuestra vida crece espiritualmente cuando dominamos nuestra mente, cuando nuestros pensamientos los llevamos cautivos a la obediencia a Cristo, cuando hay una reforma en nuestra manera de pensar. Una vez más aquí, el corazón, la mente del hombre se coloca en el centro de la escena. Depende de en qué y cómo usemos nuestra mente, depende de eso cómo va a ser nuestra vida y cuánto conozcamos o no a Dios. Vamos a leer algún texto más, en este caso en la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículo 13, dice que Él quiere perfeccionar a los santos, quiere perfeccionarnos a cada uno de nosotros para la obra del ministerio, para edificación de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La madurez del creyente está ligada al conocimiento de Cristo, a cuánto conocemos a Dios. De eso depende nuestra madurez, nuestra madurez. Podemos decir nuestra normalidad, sí, porque no tenemos un criterio de normalidad meramente estadístico como algunas corrientes de psicología. Decimos normal, maduro, saludable, virtuoso, porque decimos esa es la norma de Dios para tu vida y para mi vida. Por eso decimos que la normalidad es la virtud, porque es la norma de Dios para tu vida y para mi vida. Que lleguemos en primer lugar al conocimiento lo más pleno posible de Dios. Filipenses, capítulo 3, y versículo 8, Filipenses 3, 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué importante es esto, porque el apóstol Pablo dice que considera todas las cosas como pérdida y como basura en pos de algo que para él es supremo. ¿Cuál? El conocimiento de Cristo. Y nosotros muchas veces en nuestra tarea educativa priorizamos miles de cosas. Que el alumno sepa hacer esto, sepa hacer lo otro, adquiera herramientas para insertarse en el mercado laboral, pueda esto, pueda lo otro, maneje idiomas, maneje cosas que son importantes, no lo vamos a negar. Pero marginamos, o a veces hasta nos olvidamos por completo, de lo que es central. El empleo de nuestro intelecto, de toda nuestra capacidad en el conocimiento de Dios. No es que no sea importante adquirir herramientas, destrezas para desempeñarse en el mercado laboral, para adaptarse a los cambios de la sociedad y de la economía y de todas estas cosas que evidentemente, bueno, son necesarias para nuestra vida, digamos, aquí en la tierra. Pero como educadores cristianos o como consejeros cristianos, no podemos dejar de poner en un primerísimo lugar, no podemos dejar de darle prioridad a este concepto que es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Usted como docente cristiano tiene que priorizar que su alumno conozca a Dios. Usted como consejero cristiano, Dios quiera que primero usted conozca realmente a Dios, a Jesucristo, y luego tratar de, por todos los medios, sin imposiciones, y obviamente esto no es algo que se logra en contra de la voluntad de la persona, pero todas las acciones deben tender a que la persona a quien estamos discipulando o ayudando llegue a un conocimiento más pleno de Dios y del Señor Jesucristo. Y vamos a leer un último texto que está en la segunda carta del apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2 y el versículo 20. Segunda Pedro 2:20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pero yo quiero destacar de esta carta, de este texto, lo siguiente: las personas logran escapar de las contaminaciones del mundo una vez que conocen al Señor y Salvador Jesucristo. Por eso volvemos al primer punto. En vano vamos a tratar de que las personas a nuestro cargo, nuestros estudiantes, por ejemplo, o nuestros aconsejados, abandonen prácticas pecaminosas, digamos, adquieran la práctica de ciertas virtudes en su vida, digamos, tengan vidas digamos, exitosas en esta tierra por estar en consonancia y de acuerdo con los planes de Dios. Bueno, en vano vamos a trabajar en eso si previamente no está lo primero, que es el conocimiento de Dios. Esto es lo prioritario. Si no, estaríamos hablando de esfuerzos puramente humanos, de exhortaciones y de sermones entregados en el vacío, caerían en saco roto. Entonces, primero, el conocimiento de Dios. Por eso que la primera potencia del ser humano, que es el intelecto, es el que nos permite acceder a la contemplación de la verdad. Y la verdad por excelencia empieza en la persona de Dios. Para el desarrollo completo de la persona se deben desplegar todas sus otras dimensiones también. Por eso vamos a hablar a continuación, en un ratito, acerca del resto de las virtudes que deben caracterizar el carácter de una persona normal, de una persona madura, de una persona saludable. Una manera de evaluar nuestro grado de madurez es cómo andamos con la práctica de las virtudes. Pero fundamentalmente cómo andamos con las prácticas de las virtudes que conducen al despliegue de la imagen de Dios en nosotros.
el despliegue. Hemos sido creados a imagen de Dios, pero la imagen de Dios quedó bastante desfigurada luego de la caída, luego del pecado, ¿no? Bastante desfigurada. Y nosotros tenemos que ir desplegando esa imagen de Dios en nosotros a través de la práctica de ciertas virtudes. Algunas de las preguntas serían: ¿se observa en nuestras actividades un orden jerárquico? ¿Dedicamos y damos un lugar de privilegio a nuestra comunión consciente y constante con Dios? Esto que tiene que ver con conocerle a Él cada día más. Todas las demás actividades, que son justamente las que se priorizan hoy por hoy en la educación, incluso en los colegios cristianos, todas las otras actividades que tienen que ver con producir cosas, que tiene que ver con volcarse a las cosas exteriores, que son buenas y necesarias, insisto con esto, pero no supremas. Todas estas otras actividades deben estar subordinadas a la actividad fundamental, que es la contemplación y el conocimiento de Dios. Por eso el Señor Jesús le dice a María que ella eligió la mejor parte: estar sentada a sus pies, tratando de conocerle y contemplar su persona. Mientras que las actividades que realizaba Marta, que eran necesarias y muy útiles, seguramente, no constituían la mejor parte. Luego de lo dicho, es evidente que el desarrollo pleno del hombre consiste en el ejercicio, volvemos al primer punto, de su virtud más alta, que es la inteligencia, el uso de la inteligencia respecto del objeto mejor. ¿Y cuál es el objeto mejor? Dios. El desarrollo pleno del hombre, del ser humano, consiste entonces en el empleo de su inteligencia en el conocimiento de Dios. La norma que define el desarrollo humano está tomada por el fin último del ser humano, que es conocer a Dios, amarle, glorificarle y disfrutar de Él por la eternidad. En este sentido, lo normal para nosotros, de ahora en más, será equivalente a lo virtuoso, al concepto de virtud y de virtudes que conforman un carácter virtuoso, al cual haremos referencia en un próximo video. Muchas gracias.